Buenos días, queridos hermanos, este domingo 18 de octubre. Bienvenidos a todos los que están conectados a este servicio de adoración de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. Permítanos, por favor, empezar con un tiempo de oración. Padre, te agradecemos por esta oportunidad, porque la oportunidad de estudiar y aprender tu palabra no la tienen todos. Danos el entendimiento. Danos la sabiduría, danos el corazón para poder entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes que nada, vamos a empezar a estudiar el Salmo 23. Hemos estudiado el Salmo 22 hace 2 semanas atrás y la semana pasada tuvimos un tema especial sobre los miembros de la iglesia, cómo se comportan los miembros de la iglesia. Pero el día de hoy vamos a continuar nuestra serie de estudios sobre el Salmo 23. Antes de empezar el Salmo 23, quiero que pensemos en una de las verdades más importantes del Evangelio. Es la divinidad de Cristo, de que Jesús no solamente era el Hijo de Dios, que sin embargo también era Dios mismo que había tomado forma humana. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque el hecho de que sepamos que Jesús era Dios nos hace entender, nos explica por qué Jesús está por encima de cualquier mortal que haya pisado esta tierra. Lo coloca a distancias luz de cualquier ser humano, por más sabio filósofo que haya. El hecho de que Jesús era Dios lo coloca por encima de cualquier ser humano que haya pisado este planeta. En segundo lugar, nos explica de dónde Jesús tenía el poder para hacer los milagros y las señales que hizo. En tercer lugar, nos explica por qué Jesús se convierte en el único camino, la única verdad y el único que puede darnos la vida espiritual que estamos necesitando. El hecho de saber que Jesús es Dios explica por qué su muerte tiene el poder para perdonar nuestros pecados. El hecho de saber que Jesús es Dios explica por qué pudo resucitar por sí mismo después de estar 3 días muerto. Y por último, el hecho de saber que Jesús es Dios nos da la razón de por qué debemos creer en Él y seguirlo a Él con todo el corazón y a nadie más. Entonces, el tema de la divinidad de Cristo es importantísimo en la Biblia. Y lo hemos visto en varias partes. Hay muchos versículos que hemos leído antes y les voy a invitar a leer los versículos siguientes. Hay 3 versículos, por ejemplo, que conocemos. Son muy conocidos. Dice, por ejemplo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Romanos capítulo 9, versículo 5, dice, por ejemplo, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Estos 3 versículos son clarísimos. Quien niegue la divinidad de Cristo está torciendo la Escritura. ¿Por qué intereses tiene la gente en negar la divinidad de Cristo? Hay que preguntarse. Detrás de esto hay otros pasajes. Por ejemplo, hemos visto cuando estudiamos el Salmo 22, en el pasaje de Isaías 43, 10 y 11, que dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis
y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Y Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La pregunta entonces es, momento, en Isaías se dice que Jehová es el único que salva. Jehová es el único redentor y salvador. Y en Filipenses capítulo 3 dice que es Jesucristo el Salvador. En conclusión, ¿quién te salva? ¿Jehová o Jesús? Es lo mismo, porque Jesús es Jehová, es Dios. Y cuando vamos a estudiar el Salmo 23, el Salmo 23 empieza con una frase impactante. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Y tú sabes lo que dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu pastor? ¿Jehová o Jesús? ¿Quién es tu pastor? Nuevamente, es el pasaje clarísimo que nos muestra que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen en una persona que se llama Jesucristo. Hay otro versículo en Juan 10, versículo 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo 30 es la respuesta, yo y el Padre, uno somos. Jesucristo dice claramente que nosotros somos las ovejas del Señor y que nadie nos puede arrebatar de su mano, para luego decir que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, para luego decir, yo y el Padre, uno somos. En conclusión, la primera gran enseñanza del Salmo 23 es que Jesús es el Padre, es el Jehová de los ejércitos, es el Dios del Antiguo Testamento. La gente va a decir, ¿cómo va a ser posible que sea el Hijo de Dios y asimismo sea el Padre? Porque a eso se le llama Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman una Trinidad que es la unidad de un solo Dios. Muy bien, ahora, habiendo entendido esto, vamos a empezar a leer el Salmo 23. Y este Salmo tiene grandes historias, ¿verdad? Probablemente el Salmo 23 es uno de los salmos más queridos, memorizados, aprendidos por el pueblo cristiano a través de la historia. Según Carlos Spurgeon, considerado uno de los príncipes de los predicadores, yo soy hincha de Carlos Spurgeon, tengo todos sus libros. Carlos Spurgeon decía que el Salmo 23 era la perla de los salmos. La perla de los salmos. El Salmo 23 es quizás el salmo más repetido a través de la historia en la iglesia cristiana. Y hay muchas anécdotas al respecto. Recuerdo hace muchos años atrás que el pastor de la iglesia a la cual yo asistía, yo era joven, tendría 20 años por ahí, y el pastor de la iglesia, una hermana de la iglesia, una hermana anciana de la iglesia,
ya estaba muy viejita y estaba para fallecer. Creyente toda su vida. Entonces el pastor fue a visitarla. La hermana, muy ancianita, con el pelo cano, ya ni siquiera reconocía a sus hijos, a su familia. El pastor se acercó donde ella echada, prácticamente no hablaba con nadie, no tenía ningún movimiento, todo el mundo estaba esperando simplemente el triste desenlace. El pastor se acercó a ella, la agarró de la mano y comenzó a citar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Inmediatamente la abuelita se incorpora lo que puede en la cama y agarrándose fuerte de la mano del pastor, comienza a repetir junto a él todo el Salmo 23 de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando la abuelita terminó de citar el Salmo 23 junto al pastor que le tomaba la mano, la abuelita se incorporó un poquito más y hablándole muy bajito al oído, le dijo al pastor: Pastor, vienen por mí. Veo ángeles que vienen a recogerme. Veo prados, veo un lugar precioso. Es hora de partir. Por favor, despídame de mi familia y de mis hijos. Y allí nomás cerró sus ojitos y partió a la presencia del Señor. El Salmo 23 ha traído para muchos de nosotros aliento, fortaleza en los momentos difíciles. Vamos a repasar nuevamente el Salmo 23 y vamos a tratar de descubrir las 11 promesas. Las 11 promesas de un pastor amoroso. 11 promesas de un pastor amoroso. Un pastor que cuida de sus ovejas. Las 11 promesas. Empezamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Van 2. Tercera, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuarta, confortará mi alma. Quinta, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sexta, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Séptima, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Octava, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vamos a explicar esto más adelante. Novena, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Décima, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y onceava, en la casa de Jehová moraré
por largos días. Las 11 promesas de un pastor a sus ovejas. Las 11 promesas que Dios hace para cada una de sus ovejas. Empecemos por la primera. Al principio Jehová se presenta como el Señor es mi pastor, dice, ¿no? Ese es el título, Jehová Roí. Significa el Señor es mi pastor. La Biblia menciona mucho que Jehová es nuestro pastor. En Isaías dicen, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia nos menciona a nosotros como ovejas del rebaño del Señor. Él es nuestro pastor. En Hebreos nos dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, habiéndose presentado Dios como el pastor de las ovejas, empieza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. La primera promesa. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y dice la palabra de Dios que esta promesa de que Él va a proveernos es porque nosotros valemos más que las aves, ¿no es cierto? Y sin embargo Dios las cuida. Y Dios cuida de la naturaleza. ¿Cuánto más va a cuidar de nosotros? Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¡Qué preciosa promesa! Nada me faltará. Si Dios provee a las aves del cielo, ¿no somos nosotros de mayor valor a los ojos de Dios? ¿No sois vosotros de mucho más valor que esas aves que Dios cuida? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué desconfías que Dios no te va a proveer? ¿Por qué piensas que te va a faltar si tienes un Dios en el cual confiar? Pero este texto, nada me faltará, tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, dice Malaquías. Por ejemplo, dice, trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Crees tú que la palabra de Dios miente? ¿Crees tú que este texto es falso? ¿Que está escrito en la Biblia por gusto? El texto dice, pruébenme, pónganme a prueba, dice. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿cuál es la condición? O sea, ¿por qué nada te va a faltar? ¿Por qué Dios va a proveerte de todo lo necesario? ¿Por qué? ¿Cuál es la condición previa? Tu obediencia, tu agradecimiento ante el Señor. Miren otro texto acá. Filipenses 4, voy a leerles el texto que Pablo escribe. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio,
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está hablando a los filipenses y les está agradeciendo, porque cuando él dice partió para Macedonia, la única iglesia que estuvo ahí para sostenerlo, apoyarlo, para proveerle los recursos para seguir predicando el evangelio, fue la iglesia de Filipenses. Y entonces dice, versículo 15, sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La única iglesia que lo apoyó en el ministerio a Pablo fue la iglesia de Filipenses. Dice, versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, la iglesia de Filipenses le seguía mandando a Pablo para cubrir sus necesidades, sabiendo que Pablo estaba dedicado al evangelio, predicar el evangelio total, a tiempo completo. Versículo 18 dicen, todo lo he recibido, toda la ofrenda que ustedes han mandado, la he recibido. Ahora tengo abundancia y estoy lleno. He recibido de Epafrodito lo que enviasteis, ¿no? Le volvieron a enviar. Y Pablo define esa ofrenda como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Para Pablo, lo que había mandado la iglesia de Filipenses era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Y cuál es el resultado? Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Entonces la Biblia dice, nada me faltará. Dios ha prometido que no te va a faltar, pero hay condiciones. Y esas condiciones es que seas obediente en cumplir lo que el mismo Jesucristo dijo. Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios, porque entonces nada te faltará. Las ventanas de los cielos se abrirán. También hay un texto que habla como en 1 Crónicas 29, 16, dice, oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. Esto significa ser agradecido. Todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Y de esto que tú me has dado, yo te devuelvo. Hermanos, el Salmo 23 empieza diciendo que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero no te olvides que ese nada os faltará. Dios tiene sus ojos puestos en ti y en tu corazón para ver si eres obediente, si es que tienes un corazón agradecido, si tienes un corazón desprendido. Porque si tienes un corazón egoísta, ¿por qué Dios tendría que proveerte? Si ya tú te la buscas solo, ¿no es cierto? No es esa la realidad de la mayoría. Viven su vida olvidándose de Dios, pero esperan que Dios siempre les esté proveyendo. No. El texto dice, nada me faltará, pero también la palabra de Dios busca que tu corazón sea un corazón consagrado al Señor, agradecido al Señor, y que sepa darle al Señor lo que es del Señor. Entonces nada te faltará. La segunda cosa que enseña el Salmo es, me hará descansar. El texto dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará
descansar. Y cuando digo me hará descansar, viene a mi memoria el Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué precioso. Qué precioso es poder descansar en la presencia de Dios. Todos vivimos angustiados, vamos, venimos, trabajamos, nos levantamos, nos acostamos. De tiempo en tiempo necesitamos descanso, pero no hay mayor descanso sino el descanso en la presencia de Dios. Descansar, dice acá, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo los haré descansar. En Éxodo capítulo 33, Moisés está hablando con Dios. Y le dice Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Jehová le responde, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El descanso de nuestras almas depende si la presencia de Dios está acompañándonos. Andar viviendo en la presencia de Dios es el lugar que trae descanso a mi alma. Vivir con la presencia de Dios acompañándome. Esta frase deberíamos repetirla. Mi presencia irá contigo, dice el Señor, y te daré descanso. Y nosotros contestarle al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué precioso. La tercera promesa dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes qué significa esto? Que Él es el buen pastor. Y mira lo que dice Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Esta fue una canción que compuse hace años atrás, basada en este texto. Y dará vigor a tus huesos, serás como un huerto de riego, como manantial de aguas que nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Siempre. Cuando haya sequías, saciará tu alma. Cuando te falten fuerzas, dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová me pastoreará. Cuarta enseñanza. Salmo 23, versículo 3.
confortará mi alma. Confortará mi alma. ¿Saben qué interesante es? Que esta palabra que aparece acá como confortar, en el hebreo significa restaurar. Restaurar. Volver a su estado original. ¿Saben dónde se usa esta palabra? En este pasaje de Esdras. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Cuando Esdras y Nehemías regresan después del cautiverio, Jerusalén está destruida, está en ruinas. Y los reyes de aquella época les permiten, por la gracia de Dios, les permiten regresar a Jerusalén para reconstruirla. Y ellos dicen acá, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Esta es la palabra que se utiliza en el Salmo 23, el versículo 4, cuando dice, confortará mi alma. Lo que está diciendo es, restaurará tu alma. Hermanos, este término es precioso, especialmente para aquellas personas cuyo corazón ha sido quebrantado, para aquellas personas cuya alma ha sido destruida. Muchas personas, por la gracia de Dios, les toca vivir una vida tranquila, en paz. Muchos viven una vida feliz, digamos. Pero hay personas que durante la vida les toca sufrir decepciones. Y alguien viene por ahí, pisotea tu corazón y destruye tu corazón y destruye tu alma. Y normalmente la gente en estos casos se vuelve arisca, amargada. Muchas veces esas personas comienzan a agarrarle odio al resto de personas porque tienen el corazón quebrado, roto, pisoteado. Alguien les destruyó el alma. Jesucristo dice que Él es el buen pastor y el buen pastor confortará tu alma, restaurará tu alma en ruinas. Qué precioso. Qué precioso. Si hay alguien que me está escuchando, que tiene el corazón quebrado, recuerde que Jesús, el buen pastor, confortará tu alma, restaurará tu alma. En quinto lugar, Salmo 23, versículo 3. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La quinta cosa que el pastor promete es me guiará. Él va a guiar nuestros pasos. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo tenía probablemente quizás 18, no, un poco más, quizás 20 años. Fui discipulado por un hombre que Dios usó para sembrar un ministerio de jóvenes en el Perú. Él con el tiempo cambió bastante. Se fue de regreso a los Estados Unidos y luego volvió al Perú y trató de hacer algo, trató de armar un grupo de jóvenes y nos encontramos, tuvimos una reunión para conversar. Fue una conversación muy fea. Fue muy triste para mí escuchar lo que me decía este hombre al cual yo había admirado tanto tiempo. Y me frustró. Me frustró tanto que regresé a la casa y dije, el hombre que me enseñó me ha dicho unas cosas terribles, feas.
y me sentí decepcionado. Entonces agarré mi Biblia y la tiré sobre la cama. Y dije, todo esto quizás es pura mentira. Me hicieron creer que todo esto era verdad y es pura mentira. Y entonces volteo y veo mi Biblia abierta. Y un versículo bíblico resaltaba en color amarillo. Era este: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Ahí me di cuenta que era Dios el que me estaba hablando, que me estaba diciendo que Él me guiaría, que no tenía por qué ser guiado por ningún ser humano, que Dios mismo sería mi pastor, que Él me guiaría. Esto hace 40 años, más de 40 años atrás. Y puedo decir que el Señor cumplió su promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hay un Salmo 139 que dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y el salmista termina diciendo: y por favor, guíame en ese camino eterno, no solamente en el camino en esta vida, sino en ese camino eterno. ¿Cómo nos guía Dios? Hoy en día nos manda pajaritos con papeles en la boca. No, el Señor nos enseña, nos guía con su palabra, con la comunión con el Padre. La comunión diaria con Dios. Lo decíamos hace unos domingos atrás: pasar tiempo de calidad con el Padre. No es cuestión de orar 5 minutos y leer un capítulo de la Biblia. Pasar tiempo de calidad, a solas, a veces en silencio, escuchando a Dios, para que se abran los sentidos de tu corazón y tu alma pueda percibir la guía del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es guía segura para nuestras vidas en los caminos de Dios. ¿Cómo nos guía Dios? Con la comunión diaria con Él y con su palabra. Vamos a leer el Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sexta promesa de Dios. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Interesante, porque la Biblia traduce valles de sombra de muerte. Otras Biblias traducen como lugares tenebrosos, lugares peligrosos, donde la muerte acecha. Y el texto dice: no temeré mal alguno. ¿Cuál es la razón? Porque tú estarás conmigo. No es mi capacidad, no es mi valentía, no es el hecho de tener el valor de lanzarme a la aventura, nada de eso, no, nada de eso. Es porque Él estará conmigo, lo que trae paz a mi corazón. Y eso fue lo que le dijo a Moisés. ¿Recuerdan? Entonces Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Cuando llegue ahí me van a preguntar: ¿y tú quién eres? ¿Quién te crees que eres? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No le dice, Dios no le dice a Moisés: anda, porque tú eres lo máximo. Tienes que tener una gran autoestima. Tu autoestima tiene que ser bien alta. Tienes que confiar en ti mismo. No, no le dice eso. Le dice: anda, porque yo estaré contigo. Y eso es lo que nos trae paz. Primera de Reyes 11:38. ¿Cómo hago para que Dios esté conmigo? Muy simple. Acá está la respuesta. Si prestares oído
a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Entonces la condición que Dios le pone es: si tú prestares oído a todas las cosas que yo te mando, si anduvieres en mis caminos y se hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Entonces, ¿qué es lo que hace que Dios esté conmigo? ¿Cuál es la razón que Dios está conmigo? Que yo estoy prestando oído a todas las cosas que Él ha mandado, andando en sus caminos, haciendo lo recto delante de sus ojos, guardando sus estatutos. Punto 7. Me infundirá aliento. Isaías 66, versículo 13. Dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Este término en el hebreo significa dar ánimo. Cuando dice me infundirá aliento, lo que está diciendo es dar ánimo, consolar, fortalecer el alma quebrantada. Qué precioso. Fortalecer el alma quebrantada. Entonces, cuando el texto dice me infundirá aliento, lo que dice es que te va a dar el aire que necesitas. ¿Por medio de qué? Consolación, ánimo, fortaleciendo tu alma quebrantada. Hay un pasaje en 2 Corintios que nos habla de esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Es decir, Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Y esta es la palabra: me infundirá aliento, me dará consuelo para que yo pueda consolar a otros. 8. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta es una expresión preciosa. Lo que está diciendo acá es que tú estás delante de aquellos que te angustian. Estás delante de aquellas personas que causan dentro de ti temores, miedos. Y viene Dios y ¿sabes qué hace? Te sirve la mesa delante de ellos. Es como decirle a todos tus enemigos: ¿sabes qué? Él es mi hijo y yo le sirvo, lo atiendo, lo cuido. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Aderezas mesa delante de mí. El Señor prepara para mí una mesa, un banquete delante de mis angustiadores, para que vean mis angustiadores que el Señor me está cuidando. Hay un par de textos que son lindos. Salmo 6. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente, dicen. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Eso es lo que significa: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. 9. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿De qué está hablando? Esta es una cosa muy interesante que descubrí. Los pastores, con sus ovejas, tienen una práctica interesante. Hay unas moscas muy molestas para el ganado. Muchos animales son muy molestos para el ganado. Y muchos de estos animales buscan la cabeza de las ovejas para sembrar sus larvas. Entonces estos animales, estas moscas, vienen y quieren sembrar en la cabeza de las ovejas sus larvas para que estas larvas se procreen y salgan más animales. A veces esto es tan molesto que las ovejas se dan de cabeza
porque les molesta la picazón de esas larvas en su cabeza y se dan de cabeza contra una pared, contra una madera, contra lo que sea, contra un árbol, porque no soportan la picazón, el malestar, el dolor, y se pueden hasta morir. ¿Qué hace el pastor? Les unge la cabeza con aceite. Y esto repele a esos bichos. Cuando la palabra dice que unge mi cabeza con aceite, en realidad lo que está diciendo es que Dios me está protegiendo de estas moscas que pueden rondar mi cabeza, que pueden causarme daño. El diablo es una de esos animales, o esos seres, perdón, que busca meter en tu cabeza ideas que te causen daño. Tenemos muchas veces mosquitos, que no sabemos cómo espantarlos. Muchas veces son pensamientos, hermano. Son pensamientos, dardos de fuego del maligno. Y el Señor ha prometido protegerte y cuidarte también. En Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 10ª promesa del pastor a sus ovejas. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si tú eres hijo de Dios y caminas en la presencia del Padre, solo hay 2 cosas que te van a acompañar toda la vida: el bien y la misericordia. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo tendré misericordia de los que tienen misericordia. Así que si tú eres un hijo de Dios que hace misericordia, va a recibir la misericordia de Dios permanentemente. Todos nos equivocamos, todos tenemos errores, todos cometemos fallas. Si hay algo que necesitamos, es la misericordia de Dios. Y la promesa del pastor es que 2 cosas te van a acompañar toda la vida: el bien y la misericordia. Por último, el punto 11. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La Biblia dice que cuando le preguntaron a Dios, Él dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Cuando el texto acá dice en la casa de Jehová, no está hablando de un lugar físico, porque acá no hay ninguna casa que pueda contener a Dios. Dice en la casa de Jehová, está hablando de los lugares celestiales. Moraré por largos días, claro, por la eternidad. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Recuerdan ustedes la frase de Jesucristo? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Terminemos repasando las 11 promesas de un pastor amoroso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios bendiga su palabra.